Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un episodio más de Brújula de Líder. ¿Cómo estás, Jaime? Qué gusto saludarte, Irma. Gracias por recibirnos. Gracias a ustedes también por compartir con nosotros. Y gracias a nuestro patrocinador, nuestros amigos de Reformador, una nueva bebida fabricada en Guatemala, una bebida artesanal hecha en Guatemala y que está ingresando a Costa Rica. Sí, se puede encontrar aquí, ¿no? Sí, la distribuyen nuestros amigos de Kiko Distribuidora, que son los que nos la han hecho llegar. Entonces, para ellos, nuestro saludo. A nuestros amigos también de Reformador allá en Guatemala, a Alejandro Nájera, también en San Rafael de Heredia, a nuestro amigo Roberto Guardia. Un fuerte abrazo y muchas gracias pues por enviarnos por aquí algunas muestritas de Reformador que se puede ligar sin culpa porque es una bebida eso es súper importante. sin azúcar, sin calorías y que sabe riquísimo. Muy bien. Y bueno, y muchísimas gracias a ellos y a todos ustedes por ver nuestros episodios. Bueno, Jaime, el día de hoy quisiera hablar sobre qué pasa cuando la cultura de la empresa, yo digo así, no te abraza, no te acoge. ¿Qué sucede cuando llegas a un lugar en donde llegas con todas, cuando yo me pongo a ver estas comentarios en LinkedIn y estas cosas que hacen, que comparte toda la comunidad de personas que están dentro de LinkedIn, ponen muchas historias y a veces hablan de pues, sus experiencias entrando en un nuevo trabajo y también todas esas cosas, tanto positivas como negativas, cuando van entrando a una empresa y te encuentras cada cosa que a veces te asustas. Entonces yo digo, qué importante es este tema de poder tener una muy buena cultura empresarial para que la gente se sienta acogida. No sé si te ha pasado en algún momento que es todo lo contrario. Mira, una vez entré a trabajar a una empresa y en el primer día estaba yo ahí en la recepción con ese susto, ¿verdad? De ser como pollitos ahí, que les quitaron la gallina, ¿verdad? Y me acuerdo que le pregunté a una muchacha, le digo yo, uy, ¿usted ya ha trabajado aquí? ¿Conoce aquí? Me dice, sí, esta es la segunda vez que vengo a trabajar. Y eso de pronto te da una enorme confirmación. Vos decís, bueno, si es alguien que viene de nuevo es porque este es un muy buen lugar. Y mi experiencia fue totalmente diferente. ¿Te fue mal? Me fue muy mal. Oh. Yo no encajé en esa cultura. Okay. Entonces, parte de lo que creo es que no todas las culturas son para todas las personas. No, y estoy completamente de acuerdo contigo. En mi caso, y porque tal vez yo cuando estábamos comentando te decía, hablemos de este tema, porque yo siento que todavía hoy, después de varios años que esto sucedió, cuando yo hablo del tema, me frustro, porque yo entré a una empresa muy grande, con mucha ilusión, porque era una de las empresas que yo decía, algún día quiero trabajar ahí. Y lo logré. Entonces mi primer pensamiento es, yo logré lo que quería hacer. Y yo voy con toda esta energía y cuando llego, no sé si tal vez el tema era el departamento en el que estaba, no puedo tal vez culpar a toda la empresa, pero sí te puedo decir que pues al principio bonito y yo me sentía con mucha satisfacción de estar ahí. Sin embargo, cada vez que pasaba el tiempo empezaba a ver un montón de cosas que no me hacían clic, que no iban con mis valores. Y luego cuando quieres hablar sobre eso, te detienen. ¿Y quién te detiene? Recursos humanos. Ahora, decime una cosa. Se trataba, como vos decís, de que en esa organización estaban separados de la cultura. ¿Es que realmente en esa organización no la estaban viviendo? O, y me voy a poner más dramático aquí, ¿será que era una cultura nada más puesta en papel, en los wallpapers de las computadoras y que habían empapelado el lugar para que se viera muy bonito? No sé si sabes a dónde te quiero llevar. Pero no te puedo contestar. O sea, porque no tuve una experiencia en otro departamento. Sin embargo, tengo personas conocidas y una muy buena amiga, porque hasta eso, soy una persona extremadamente sociable. Y te puedo decir que en ese periodo de tiempo solo hice una amiga. Entonces, ¿en cuánto tiempo? Fueron como 2 años, tal vez. Oh, por Dios, o sí, un poco menos. Grave. Entonces, que yo pueda decir, es mi amiga y sigo hablando con ella, Sí. una. Sí. Entonces, ¿qué te dice eso? No sé, te queda un sinsabor. Lo interesante es que ella luego cambió de departamento y le fue bien. No te puedo decir que pues habla maravillas de la cultura, pero sí te puedo decir que la experiencia que yo tuve no fue bonita. Tanto así que al final, cuando ya yo decido y tengo una conversación con mi jefe, pues lo que él me dice es, no pudiste encajar en la cultura. Correcto, ¿verdad? correcto. Y yo no sé hasta cierto punto
creo que tienes razón. Ujú, Porque otra vez, parte de lo que uno tiene que entender es que a la hora de entrar a trabajar a un lugar, no se trata solo de que lo entrevisten a uno, Irma. Yo le digo a mucha ujú. gente que está pensando en cambiar de lugar, es haga también ese scouting de usted hacer su investigación y hasta cierto punto vos entrevistar a las Ujú, otras personas. Yo fallé mucho en eso y te voy a decir por un tema de desesperación. ujú. Esa experiencia de la que te contaba fue una experiencia en donde en aquel momento no tenía trabajo. Ujú. Vos no tenés trabajo y te llaman de donde Sí, sea. aceptas cualquier Legal, cosa. legal. No me voy a poner aquí en varas. Yo acepté y acepté contento y como te digo, Ujú. hasta medio engañado ese primer día porque me encuentro a alguien que dice, sí, esta es mi segunda vez trabajando aquí. Claro, Vos claro, decís, claro. no jodas, esto debe ser un muy buen lugar. Ujú. Pero me parece que ese comentario de ese ex jefe tuyo, de alguna manera es cierto. Y ahí es en donde Sí, uno sí. tiene que también asumir su cuota de responsabilidad y decir, ¿qué tanto yo investigué? O voy otra vez al punto, ¿qué tanto todo era puro cuento? Sí, de nuevo, o sea, yo sí creo que la empresa es buena. Yo no te voy a decir que considero que no lo es, pero sí sé que ese departamento sí tiene sus temas. Y hasta el día de hoy, porque em, yo sé que las personas que yo sabía que eran buenas, que estaban ahí, se han ido. Entonces no permanecen ahí. Entonces hay algo que está mal. Y entonces yo decía, ¿qué puede hacer uno cuando estás viendo que, pues uno siempre dice, seré yo maestro, Sí, 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 ¿verdad? sí. Pero cuando empiezas a hacer checks de diferentes cosas y dices, mira, me están haciendo hacer esto que sabes que está mal y que va en contra de tus valores y que va en contra de lo que vos decís, eso no es normal, ¿por qué lo hacemos de esta manera? Para ser muy específico, o sea, querían deshacerse de personas y me decían que aunque estuviera bien, teníamos que decir que está mal. Ah, Entonces, para mí es un gran no, o sea, no, ¿cómo voy a inventar yo esa información? Yo miraba y opinaba cosas y la persona con mayor rango de esa organización, eh, pues sencillamente decía que no, porque yo estaba diciendo esas cosas y tal vez llegaba otra persona y lo decía y le hacía sentido lo que esta persona decía. Entonces, yo sí siento que hubo tal vez alguna falta de clic de este líder conmigo que se vio reflejado en mi experiencia, ¿verdad? Y en cómo yo me llegué a relacionar. El tema es que yo venía de una cultura diferente. ujú. Mi mentalidad y mi experiencia y mi background empresarial o pues de profesional era muy diferente. Y muchos de los que estaban ahí habían crecido en la empresa. Entonces, qué importante es darme cuenta en ese momento es que yo decía, bueno, ¿por qué todos los demás no se quejan? ¿Por qué las demás personas siguen haciendo todo esto y lo ven normal? Ahora, ¿será que están entonces en un mundo de un gran paradigma? O sea, ¿será que entonces no se han cuestionado que hay formas diferentes de hacer las cosas? Correcto, porque es lo único que habían conocido. Claro. Porque te estoy hablando de que, pues por darte un rol, o sea, crecieron, salieron de la universidad, si es que estudiaron y si no empezaron a trabajar porque tienen un buen inglés y empiezan como agentes y luego, pues uno quiso liderar y le dieron la oportunidad de ser team lead y luego subió a manager y así fue creciendo. Entonces, obviamente conocen muy bien el negocio, son unos subject matter experts del negocio, del proceso y siguen con el path de management, pero no necesariamente fueron formados adecuadamente, ¿verdad? Entonces, para ellos es normal, no hay nada más que hacer, así se hacen las cosas, pero viene una extraña y dice, un momentito, eso no es así. Por ningún lado las leyes de liderazgo dicen de que esto se tiene que hacer de esta manera. ¿Qué haces? Fíjate que eso me resuena mucho en la experiencia que tienen las personas cuya compañía es adquirida por otra. ¿Te ha Ujú, tocado estar en algún tipo sí. de merge? Sí, 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 muy poco, pero más bien estuve en una En separación. un divestiture que llaman en Ajá, las empresas correcto, gringas, correcto. correcto. Yo, por ejemplo, recuerdo el caso de la adquisición de la empresa Compaq. ¿Te Ah, sí, acordás de claro. Compaq? Ujú. Compaq fue adquirida en su momento por Por Hewlett Packard. HP, ajá. Y me acuerdo que habían en algunos sites Ujú. allá en Estados Unidos cubículos que tenían stickers con la leyenda We only speak
compact language. Esto es, solo hablamos lenguaje compact. O sea, es una resistencia a cualquier otra cultura. Y ciertamente eran culturas muy diferentes. Sí, claro, en todo el sentido de la palabra. O sea, las personas que hemos trabajamos ahí. Es más, yo sigo trabajando en supply chain, ¿verdad? Y yo recuerdo que hace 17 años, más o menos, que fue mi primera experiencia con HP, yo llegué y decían, como yo trabajo en la parte de spare parts, o sea, de partes, no de equipos, entonces para que un cliente pudiéramos atenderlo, teníamos que saber si la parte era roja o era azul. Era roja si era compact y era azul si era HP. No jodas. Y entonces, ¿por qué tenías que hacer la pregunta? Porque eran sistemas diferentes. Para compact usabas SAP y para HP usabas, se me olvidó el nombre, pero era otro programa, ¿no? Entonces, había un especialista para cada uno de los programas. O sea, una persona no podía manejar los dos. Después hubo un proyecto grande en donde se unió y entonces ya no tenías ni rojo y azul, tenías púrpura, ¿verdad? La nueva, porque ya estaba todo integrado en un sistema. Y así es hasta el día de hoy. Pero sí puedo entender que fue un proceso, incluso para los que estábamos ahí, de ir viendo cómo que ya no podemos estar separados, tenemos que unirnos. Sí, y ahí es en donde me hace mucha relación esta situación otra vez con el tema de abrazar. Precisamente porque es lo que vos proponías al principio, ¿verdad? ¿Qué hacer cuando la cultura no te abraza? Y yo más bien lo que me pregunto es, ¿qué tanta responsabilidad recae en uno hasta cierto punto otra vez de poder indagar un poco más, de poder hacer un verdadero match entre lo que esa cultura propone, que una cosa es lo que propone y otra cosa es lo que se vive, y ahí hay mucha tela que cortar y estoy de acuerdo, pero también hasta qué punto los valores de la empresa coinciden con los míos? Eso es algo que muchas veces obviamos, Irma. No, de acuerdo. Y yo creo que lo correcto es eso. O sea, siempre que vamos a cambiar de trabajo o que queremos ir es hacer toda la investigación. Es lo correcto. Creo que es el paso más básico. Investiga la empresa, pida retroalimentación a otras personas que trabajan ahí, vea justamente lo que tú dices, los valores. Hoy en día, pues en mi caso, para mí no es negociable el 100% presencial. Yo ya no estoy dispuesta a ir 100% presencial. O sea, yo busco, si en cualquier momento que estoy buscando, yo sé que tiene que ser híbrido, porque ya es para mí algo que no negocio. Entonces, es una de las cosas que yo digo, ok, ¿esta da híbrido o no? Listo, y ahí vas dentro de tu investigación. Entonces, yo sí creo que eso es lo correcto que hay que hacer. Pero en mi caso y según mi experiencia en ese momento, yo hice todo eso. Sí, te entiendo. Y no te digo que yo el primer día iba contentísimo ahí para arriba. Sí. Entonces, ahí tal vez yo, dentro de toda la retrospectiva que hice, yo decía, bueno, ¿cómo podemos evitar para que esto pase, no? Y creo que mucho es esa conciencia y estar muy atentos cuando estamos viendo esas cosas que están mal. Ahora, hay de todo, ¿verdad? O sea, hay personas que somos muy quejosas, que tampoco debemos de confundir en que hay algo malo a me estoy quejando por todo. Entonces hay una línea muy delgada tal vez que tenemos que estar muy pendientes. Pero yo creo que hacer un checklist de, ok, no me estoy sintiendo bien ya que estoy ahí, porque ya estás ahí, no hay nada que hacer. No me estoy sintiendo bien y empezar a cuestionar, ok, no me siento bien porque hay algo en mí que no está bien o porque lo que está sucediendo de alguna manera no está bien. Entonces ahí empezar a ver, okay, ¿por qué? Porque va contra mis valores. ¿Por qué? Porque me hace sentir incómodo. Y una de las cosas que, pues dentro de lo que yo estaba viendo cuando estábamos hablando del tema es un material de soporte que encontré, decía, busca a tus compañeros y comenta lo que está pasando, pero hasta ahí está un poco peligroso también, ¿no? Porque tú empiezas a preguntar y depende cómo preguntas, también tienes que ser muy cuidadoso. Sí. Porque no es lo que se diga, sino cómo se diga, no es lo que se pregunta, sino cómo se pregunta. Porque ahora que hablabas de ser quejoso, me haces pensar, ¿qué tanto una persona que realmente quiere proponer algo diferente va a ser percibido por una línea de management más cerrada que un bombillo, precisamente como alguien tóxico a quien me tengo que volar? No, yo creo que eso es lo que me pasó a mí. O sea, yo llegué y yo dije, una de las primeras cosas que vi cuando yo llegué a esa organización fue, no hay comunicación con el equipo de management.
Los procesos están cada uno por su lado. No hay una interacción en la que podamos decir, nos vamos a reunir una vez cada tanto porque vamos a hablar de esto para que yo saber si lo que yo estoy haciendo te afecta a vos o le afecta al otro compañero. Eso es lo primero que hice. Y te puedo decir que no lo propuse de una manera negativa. O sea, yo llegué donde la persona con más alto rango en la organización en Costa Rica, y yo le dije, me gustaría que empezáramos a hacer esto porque no veo. Y fue como que, ¿cómo? Claro que hay reuniones. Y yo, pues yo no las estoy asistiendo. Y se enojó. Y curiosamente luego después empezaron a haber reuniones. Pero entonces ahí yo decía, yo me quedé como perdida, o sea, no entiendo qué está pasando. Entonces vamos otra vez al punto. Da la impresión de que habían muchas áreas de oportunidad, pero que no había tal vez desde esa cultura suficiente apertura para el cambio. Sí, no la había, no la hubo. Y ahí es en donde creo que quienes están a cargo de organizaciones tienen que tener esa humildad y esa valentía. O sea, son dos cosas. La humildad de decir, sí, mira, ¿en qué estamos tal vez pifiando? Ahora que hay tanto fútbol de por medio. ¿En dónde la estamos pifiando? Y también esa valentía para decir, sí, si yo me lerdeo en los cambios que hay que hacer a nivel cultural en la organización, empezamos a perder tracción. Sí, completamente de acuerdo. Y bueno, retomando lo que te decía, ok, empezar a ver qué estamos haciendo, ¿verdad? Y tratar de hacer ahí un medio censo de la manera más adecuada, ¿verdad? Porque como decíamos, es muy crítico cuando empezás a hablar porque también incluso pueden decir, estás generando conflicto, ¿verdad? Estás Ahí viene Irma, haciendo la tóxica. chisme. Sí, exacto, haciendo chisme, ¿verdad? Pero entonces, saber hacer las preguntas correctas para que puedas tener la información adecuada. Y luego, si ya vemos que no es algo que estamos siendo nosotros los que lo estamos interpretando, pues la otra recomendación que daban es documenta todo. Tratar de documentar todo para que no queden cosas a la interpretación. Y ahí es mucho de cuidarse también la espalda, ¿no? En mi caso, cuando pasaban estas cosas, yo lo que hacía era tal vez mandar un correo con la minuta de la conversación para que quedara claro qué es lo que habíamos hablado, porque me daba mucho miedo que dijeran Irma dijo, Irma actuó o Irma hizo esto de esta manera. Y más ahora pienso yo que es todavía más sensitivo con la presencia de la inteligencia artificial Por supuesto. en las herramientas de reuniones. Por ejemplo, ahora yo lo veo en Zoom. Si está activada esa opción, hasta lo que dije en el saludo está ahí documentado. Bueno, sí, esto que te pasa la minuta. Sí, claro. Y hasta las tonteras que dijimos cuando llegamos están ahí documentadas. Sí, que ahí es donde pues la tecnología es tu aliado, pero también pues tienes que tener cuidado, ¿no? Claro. Entonces, cuando llegamos a esto y vemos, ok, está pasando esto y empezamos a documentar ya, llega un momento en el que uno se puede también mentalmente empezar a decir, ya estoy como pensando que todo es negativo, etcétera, y pueden empezar a haber incluso más dificultades emocionalmente también porque entran muchas dudas. Uno dice, bueno, ¿soy yo la persona que está teniendo problemas o no estoy pudiendo con el trabajo de alguna manera? Y pues ahí entran un montón de cosas, ¿no? Entraste incluso el síndrome del impostor, ¿verdad? Sí, claro. Porque empezás a pensar y empezás a ver de una manera tan negativa todo lo que está pasando que no puedes salir. Yo me identifico con eso, precisamente porque en estas experiencias vos ves, como cuando estás en una fiesta y hay 100 personas que la están pasando súper bien y vos no. Entonces, el bicho raro aquí soy yo. Sí. Pero no necesariamente, o sea, simplemente es un tema de que tus preferencias no conectan con. Y a lo mejor esas personas pues llevan un montón de tiempo en esa fiesta, llevan un montón de tiempo trabajando bajo los mismos parámetros, bajo los mismos estándares, no se han cuestionado, insistimos en esto, que hay formas diferentes de hacer las cosas. Es el típico ejemplo del paradigma de los monos, en donde la investigación encontró que los monos se pegaban entre sí sin saber por qué se estaban pegando. Claro, sí, porque lo habían visto. No, y al final los últimos, sí, exactamente, ni siquiera habían visto el agua y simplemente se daban de manazos porque los otros se daban de manazos. Y así es como somos en las culturas organizacionales. En muchas empresas vos preguntas, ¿y por qué se hace esto así? Y no sé, siempre se ha hecho así. Porque me acuerdo, digamos, del ejemplo muy particular de Hewlett Packard.
que pagaban en cierto día del mes. Y la pregunta era, ¿y por qué se paga en ese día del mes? Nadie sabe. Y la respuesta es, se debía justamente a una adquisición de personal que venían de la empresa Procter & Gamble que tenía una fecha similar. Exactamente, eso era todo. Pero no había una razón por la cual la empresa tuviera que seguir ese paradigma. Entonces, mucho de la cultura organizacional tiene que cuestionarse constantemente. Si nosotros no empezamos a cuestionarnos, por un lado yo como empleado, de verdad, ¿qué estoy haciendo aquí hoy? ¿A dónde me veo en el futuro? ¿Y qué acciones me van a llevar ahí? Entonces posiblemente me estoy convirtiendo en un mono más, y no quiero decirlo despectivamente, sino dentro del concepto del paradigma. Yo tengo entonces que venir y decir a dónde estoy, a dónde me veo y qué me va a llevar ahí. Y cuesta también hacer esa retrospectiva porque en mi experiencia, la que te estaba contando, yo tuve que parar un momento cuando ya miraba todo esto y decir, ok, tengo dos opciones. O me adapto y me comporto como ellos. O jalo. Claro. Exacto. Exactamente. Entonces, eso creo que es una decisión muy dura, especialmente cuando posiblemente, obviamente vos tomás esa decisión y tenés que empezar a ver qué haces. No es sencillo, ¿verdad? Y también esos sentimientos de, ok, no lo logré, no pude, pero cuando salís luego de eso, vos decís, no es que no lo logré, no es que no pude, es que eso no estaba bien. Y si no estaba bien, y si no va con tus valores, y si intentaste hacerlo de la manera correcta, tienes que hacer las paces, ¿no? Sí. Y ahí es en donde, por un lado, uno como empleado, que era lo que decíamos, y por otro lado, también de quien está liderando esa cultura organizacional, venir y establecer, no los típicos mediciones de clima. Entonces, yo aquí creo que muchas veces las empresas se quedan con esos estándares para tener métricas y llevarle a un inversionista y decir. Es más, me voy a mandar a decir algo rajatablas, que posiblemente va a recibir críticas y está bien. Pero te voy a decir algo. A mí las empresas que rajan con este Great Place to Work Award no me dicen mucho. No me dicen mucho. ¿Por qué? Porque he visto muchas empresas que tienen esta distinción de Great Place to Work y que su cultura es de pavor. Te lo voy a decir así de frente. Sí, hay de todo. Entonces, ahí es en donde limitarnos nada más a que aquí está mi certificación, allá el que no se quiera quedar, es muy simplista, te lo voy a decir de frente. Es muy simplista. Sí, por supuesto. Y de nuevo, ahí es donde tenemos que hacer esa investigación que hablábamos antes, ¿no? Pero bueno, tal vez con este tema de qué hacemos, ¿no? Creo que principalmente es a la hora de cuando ya estás ahí, empezar a ver qué opciones tenés, empezar a ver qué cosas está pasando y qué herramientas tenés, ¿no? Hay empresas que sí tienen un proceso muy claro de cómo hacer denuncias, de cómo buscar ayuda, ¿verdad? De nuevo, si la cultura está dañada por todos lados, estás como solo. Pero si descubrís que solo es un pedazo, pues usa esas herramientas. Hay espacios que los hacen anónimos, ¿verdad? Lo interesante es, y el cuestionamiento que todos tenemos es, ¿realmente son anónimos? Me siento seguro para ir a hacer eso y decirlo y saber que no va a haber una... Para mí sigue siendo una rifa, Irma. Sigue siendo una rifa. ¿Quién te lo garantiza? A ver. Sí. Pero los de recursos humanos nos pueden regañar. No, yo sí creo que hay empresas que sí lo hacen y lo hacen bien. Y tienen todo esto muy, muy estructurado y que esta parte de vamos a mantener esto en sigilo, ¿verdad? Y lo vamos a tratar, existe. Sin embargo, no podemos decir que en todos lados esté. Sí, y ahí es en donde cada uno ha de ser también muy honesto consigo mismo. Yo creo que este tema de la cultura a veces le echamos la culpa a recursos humanos, le echamos la culpa al jefe del jefe, pero también es un asunto de interiorizar otra vez. Claro. ¿Qué es lo que yo quiero para mí? Voy a regresar otra vez a ese punto y es mucho de la estructura que desde Ideal Leader, la firma que representamos en Latinoamérica,
tiene muchísimo impacto, porque es precisamente darme cuenta de qué es lo que yo realmente quiero partiendo de donde estoy y qué me va a llevar ahí. Cuando esa visión no está clara, podemos terminar conformándonos con cualquier cosa. Y este es un elemento importantísimo. Antes de estarme quejando de una cultura organizacional, es partir desde la visión que yo tengo para mi propia carrera. Si yo tengo claridad de qué estoy haciendo ahí, es más probable que yo pueda sobrellevar todos esos retos a nivel de cultura organizacional. Pero si yo he hecho el ejercicio de identificar hacia dónde quiero llegar, si por el contrario estoy subido en la panga viendo a ver a dónde me lleva la corriente, Irma, una cultura que no tenga suficiente robustez en estos elementos que estamos hablando, te revuelca. Sí. Ciertamente. Sí, sí. Y bueno, tal vez un último consejo que creo yo dentro de esta experiencia que viví, quisiera darle a todas las personas y es lo que yo aprendí del no debo de hacer, ¿verdad? O sea, no debo de estar ciega a lo que pasa a mi alrededor. No debo de hacer las cosas solo porque los demás la hacen. Y no debo de abrirme a que existen otras maneras de hacer las cosas y tratar de ver, de ajustar mi liderazgo y la manera en la que yo hago las cosas, aun cuando haya esta cultura de la empresa, pero hacerlo siempre de tal manera de que yo esté fiel a mis valores y que yo me sienta bien. Sí, y ahí es en donde quienes a lo mejor ya están sintiendo esa desconexión, quienes a lo mejor producto de esa desconexión están entrando en un burnout, aquí es en donde sí les invitamos a pedir ayuda de una manera muy humilde. De una manera muy humilde les motivamos a pedir ayuda. ¿Sabes por qué? Porque yo sé lo que es vivir burnout por trabajo. Me pasó hace más de 15 años. Entonces, no es algo que lo leí nada más. Me formé para poder ayudar a personas en esta situación con el tiempo. Pero yo sé, yo te doy el testimonio de que sé lo que es estar en una situación de burnout laboral hace más de 15 años. Sí. Y la vida se vuelve miserable, Irma. Sí. Te lo digo por experiencia. Sí, sí, completamente de acuerdo. Y es un buen mensaje el que estás dando. O sea, recuerden que siempre hay estos lugares donde, bueno, primero, las personas que los rodean, una persona de confianza puede servirles de apoyo, ¿no? Pero también hay instituciones en cada país que el mismo gobierno pone para que puedan solicitar esta ayuda. Entonces ahí están, es solo que pues levantemos la mano y recordar que no estamos solos, o sea, yo creo que siempre va a haber alguien que va a estar ahí para sostenerlo a uno, ¿no? Sí. Y tampoco creer que somos los únicos, que estamos pasando por esa situación ahí o en cualquier otro lugar. Vos de esa empresa de la que no nos hablaste, te viniste después de 2 años con una amiga. Con una amiga. Fíjate que yo, en la experiencia que tampoco les conté, al final de menos tiempo y me quedaron varias relaciones de gente que vino a crear un impacto muy positivo en mi vida. ¿De qué me di cuenta? De que no era yo el único. Esto es como la canción aquella de Ricardo Arjona. ¿Será, doctor, que esto le pasa solo a mí o a todo el mundo? Y el doctor le contestó, no hay quien se escape de este asunto. O sea, es muy probable que si usted está viviendo esa desconexión de esa cultura organizacional, más gente también la está viviendo. Y es como decíamos, de pronto alzar la voz podemos ser percibidos como tóxicos, como conflictivos. Sí es importante encontrar la mejor manera de hacerlo. Y ahí es en donde la ayuda de un coach, la ayuda de un psicólogo organizacional puede ser de gran valor para guiar esa movida. No solo en lo que se va a decir, sino en el cómo se va a decir. Sí, completamente de acuerdo. Tal vez como resumen, Jaime, entonces, cuando la cultura no nos abraza, veamos qué es lo mejor para nosotros. Hagamos un pequeño revisión de lo que estamos viviendo y empecemos a aterrizarlo para saber qué decisiones vamos a tomar. Pero sobre todo creo que el mayor mensaje es: no nos quedemos ahí esperando que las cosas necesariamente cambien por arte de magia, porque no van a cambiar. Sí, y la vida es demasiado corta. Esto es muy cliché. Esto a lo mejor es para postearlo en Facebook el domingo, pero la vida es demasiado corta como para quedarnos en un trabajo que no nos satisface todos los días. Sí,
Y lo que andamos buscando es ser felices. Lo ideal es tener un trabajo en donde trabajemos y sea bonito llegar, ¿no? Y ir al trabajo y decir, qué rico poder ir al trabajo y ver a las personas con las que estamos trabajando en vez de el domingo en la noche, ay, santo Dios, Ah, no mañana es jodas. lunes y ya tengo que trabajar de nuevo, ¿no? Entonces creo que todos debemos de buscar ese espacio bonito donde estamos contentos, donde tras de eso nos pagan, ¿verdad? Pero sobre todo donde nos sentimos felices. Claro, no hay nada peor que el 1 de enero estar contando los feriados del año. Sí, 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 sí. Irma, gracias por este tema, me encantó. Bueno, excelente. Gracias, Jaime, y gracias a ustedes. Esperamos que pues nuestras vivencias les ayuden un poquito y si están pasando por esto, también nos pueden contactar y nosotros con muchísimo gusto podemos ver cómo les podemos guiar en lo poco que sabemos, ¿no? Lo Claro poco que sí, mucho que sabemos. claro que sí. Un placer. Un placer. Gracias.